Si te descubren, di que yo te busqué. Porque yo quiero comerte toda. Verte las a medias, yo te beso toda. Quédate conmigo y le picheo toda. Tú le ganas toda. Por eso, bebé, yo quiero. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Pues siempre saludándolos y ahorita vamos a continuar con lo que es la exhibición personal. Y ante todo, siempre deseándoles lo mejor a ustedes y a su familia y diciéndoles de que ahí también las disculpas por lo de que estaba revisando el trabajo que me enviaron y no me aparecían algunos compañeros, algo ahí revisando nuevamente y uno o dos creo que se habían equivocado ahí de correo, pero gracias a Dios ya está resuelto eso y considero que terminaré de calificar posiblemente mañana, pero más tardar la otra semana. Les estoy enviando lo de los 25 puntos de zona que se acumularon de los trabajos efectuados y considero también que después de esta clase, ya en una clase más, vamos a terminar el contenido del examen final y ahí vamos a estar pendientes. Si hay alguna duda o algo, pues podemos hacer una clase también para repasar, ¿verdad? El contenido. Pero nos quedamos en la última clase que vimos la semana pasada en el artículo 88 del código de la ley de amparo y exhibición personal. Y aquí en este artículo 88 dijimos de que en el trámite de la exhibición personal se emite el auto de exhibición. ¿En qué consiste este auto de exhibición? Que al recibir la solicitud, el órgano jurisdiccional respectivo referente a la exhibición personal, pues ahí emite un auto que se llama auto de exhibición, en el cual van a señalar el día, la hora y el lugar, desde luego, para el efecto, ordenando a la autoridad o ya sea el propio funcionario, el órgano jurisdiccional al cual se presentó, u otro en su caso, si dicho juez del órgano jurisdiccional está comisionando a otro, porque a quien se le va a realizar la exhibición personal se encuentra en otra jurisdicción, entonces no puede constituirse dicho juez. Por consiguiente, van a enviar o a comisionar, van a enviar el expediente y a comisionar a otro juez, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el auto de exhibición. Y en ese auto de exhibición hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, verificar quién ordenó la detención o vejación, a quien la ejecutó, indicando la fecha y las circunstancias del hecho, o sea, quién ordenó esa detención o el vejamen que está sufriendo la persona. Dos, si el detenido ha estado bajo la inmediata custodia del informante o si la ha transferido a otro. Es decir, esto del informante es que la autoridad pudo haber detenido a la persona, pero como terminaron terminó con su horario de trabajo o su turno, entonces él está transfiriendo a otro u otros agentes, entonces tendrán que hacer constar eso, porque
son responsables. Por eso es de que los agentes, cuando reciben turno, ellos verifican lo que les están entregando y el porqué de aquello. Es más, si alguno todavía tiene la comisión de realizar algo pendiente, tendrá que terminarlo, o el jefe inmediato les ordenará terminar con la comisión que están realizando. Es más, el jefe, por consiguiente, por ejemplo, en una subestación, el jefe o inspector tendrá que estar al tanto de lo que está sucediendo, y por eso es que constantemente les informan al departamento, a la comisaría, al comisario de lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero el que transfiere el turno es responsable, como con el que está recibiendo nuevamente el turno, refiriéndonos a la autoridad. La orden que motivó la detención, ¿quién emitió esa orden? Perdón, ahí nos quedamos en cuanto a ese informe que tendrán que rendir. De ahí vamos en el artículo 89. El plazo para la exhibición personal. Alguien me preguntó en la clase anterior, Lick, ¿y cuánto de tiempo tenemos para realizar una exhibición personal? Entonces, la exhibición personal hay que tener muy en cuenta que la vamos a plantear a partir de que ya se cumplieron las 6 horas y a la persona no la han puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente. Es decir, que uno de los objetivos es que exhiban a la persona o la presenten al juzgado para, por supuesto, ser juzgado o hacerle del conocimiento del por qué está detenido y cómo se enteró la persona de que estaba detenido, porque la misma Constitución nos establece, la ley, que la persona tiene el derecho de comunicarse con algún familiar para hacer saber que está detenido. Entonces, las personas empiezan a preocuparse por el detenido y por eso, pues hay que saber que dentro de las 6 horas lo van a poner a disposición de dicho órgano jurisdiccional. Caso contrario, nosotros presentamos la exhibición personal. Y toda vez la presentemos, dentro de las 24 horas siguientes la tienen que llevar a cabo esa exhibición personal. Entonces, plazo no hay, sino que empieza a correr desde las 6 horas. Si nosotros, mientras más nos tardamos en presentar una exhibición personal, pues el tiempo está pasando, ¿verdad? Eso es en cuanto al artículo 89. En cuanto al artículo 90, si ustedes me van ayudando, así les doy la participación para que participen ahí algunos compañeros en leer el artículo y yo trato de explicárselos. Gracias. Sería el artículo 90. Luis Diego. Oh, sí, ¿quién? Sí, a la orden. ¿Ya? Sí, Carmen. Artículo 90. Instrucción inmediata. Cuando el tribunal tuviere conocimiento de los hechos a que se contrae el artículo 82, instruirá el proceso correspondiente de inmediato, constituyéndose sin demora en el lugar en que estuviera el agraviado. Y si el ofendido residiere fuera del perímetro o municipio del tribunal que conozca, se nombrará un juez ejecutor que procederá conforme al artículo siguiente. En caso de no proceder como se ordena en el párrafo anterior, los integrantes del tribunal que conozca de los hechos relacionados serán castigados como cómplices del delito de plagio. Gracias, Carmen. Efectivamente, el tribunal que tuviera conocimiento entonces al presentar la exhibición personal deberá de inmediato constituirse al lugar en donde está el agraviado o a quien se le va a otorgar esa exhibición personal. Y si el ofendido residiere fuera del perímetro o si estuviera en otro municipio, entonces él mandará o a un juez ejecutor, o sea que está comisionando al juez
de la jurisdicción donde está. Y bueno, y si no cumple la orden, entonces a los integrantes de este tribunal serán castigados como cómplices del delito de plagio. Entonces, tienen que cumplir con llevar a cabo la exhibición personal. Básicamente, este artículo 90, entonces, es una obligación de los tribunales. El artículo 91 se refiere a los auxiliares del tribunal. Cuando el agraviado esté fuera del municipio, a cualquier otra autoridad o persona cuyas calidades garanticen su cometido. O sea que lo que les explicaba, que tiene relación el artículo 90 con el 91 porque están comisionando a un juez o autoridad competente para que garantice o lleve a cabo la exhibición personal. A eso se refiere el artículo 91 de los auxiliares de los tribunales o auxiliares del juez, ¿verdad? El artículo 92 se refiere a la desobediencia de la autoridad. Transcurrido el término fijado para la exhibición personal o de la persona, ¿verdad? Y de retorno del auto, si hubiere cumplido la autoridad o funcionario a quien se le intimó, o sea, a quien se le encomendó o se le ordenó, intimar es encomendar o autorizar o para ejecutar alguna orden. El tribunal dictará contra el remiso, o sea, contra el que incumplió esa orden de captura. Lo someterá a encarcelamiento, o sea, que lo va a someter a una causa, ordenando al mismo tiempo la libertad del preso, si procediere conforme a la ley. Bueno, entonces, aparte de esto, la desobediencia de la autoridad ya es contra la autoridad que están tomando aquí la situación, pero el preso, por haber presentado la exhibición personal, él va a recobrar su libertad inmediata, pero si procede conforme a la ley. ¿Por qué? Porque si hay un delito que haya cometido, delito o falta, entonces no se va a poder poner en libertad inmediata, sino que tendrá que escuchársele en cuanto al procedimiento de ese delito, ¿verdad? O sea que hay dos procedimientos. La situación de la exhibición personal, muy bien, ya se le exhibió, pero no se le puede dejar en libertad porque primero vamos a conocer de este delito, pero si el delito tiene una medida sustitutiva, pues en ese mismo instante va a quedar en libertad, sin perjuicio de que el juez ejecutor comparezca personalmente al centro de detención, o sea, a la cárcel, o en todos los lugares al agraviado, o sea, puede hacer que esté en un centro asistencial, ¿verdad? A eso se refiere el artículo 92 en cuanto a la desobediencia de la autoridad, e independientemente de eso, el preso puede quedar en libertad. Artículo 93. Si alguien me hace el favor de leer el artículo 93. Gracias. Derecho. Que lo lea Briselli y luego le damos la palabra ya a otra compañera. Gracias. Artículo 93. Derechos de antejuicio de la autoridad. Si la autoridad remisa a que se refiere el artículo anterior gozare de derecho de antejuicio, el tribunal queda obligado inmediatamente y bajo su estricta responsabilidad a iniciar las diligencias de antejuicio ante el órgano correspondiente. Gracias. Esto se refiere a que hay autoridades, por ejemplo, un alcalde, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Si la autoridad remisa a que se refiere el artículo anterior, gozar el derecho de antejuicio, o sea que la autoridad a quien se refiere la exhibición personal es una persona que goza de ese antejuicio, el tribunal queda obligado inmediatamente y bajo su estricta responsabilidad iniciar las diligencias de antejuicio ante el órgano correspondiente. O sea que si se presentó la exhibición personal para exhibir a dicha autoridad, es más,
no tenía que estar detenida dicha autoridad porque goza el derecho de antejuicio. Sin embargo, si hay un delito que se ha cometido por él, pues el órgano que está conociendo de tal situación tiene la harta obligación de iniciar las diligencias del antejuicio en contra de esta persona, ¿verdad? Para que posteriormente se esclarezca la situación jurídica de dicha persona. O sea que toda vez le hayan seguido el antejuicio y le hayan quitado esa inmunidad, ya la persona va a ser sometida al órgano jurisdiccional para conocer del delito que pudiera haber cometido. A la otra compañera le cedemos ahí para que nos haga favor de leer el 94, obligación de proceder. Gracias. Gracias. Artículo 94. Okay. Obligación de proceder a la exhibición personal. Hay obligación de presentar a la persona aun cuando se halle presa en virtud de orden de autoridad judicial competente a consecuencia de un procedimiento en forma y en tal caso se hará el retorno remitiendo los autos. Gracias. Eso se refiere también a las personas que cuando una persona se encuentre por medio de una orden de autoridad, como consecuencia, se encuentre pues bajo un procedimiento, o sea, en la cárcel, pues se le tiene que exhibir porque esta persona está siendo objeto de sufrir algún vejamen. Entonces hay obligación de presentar a dicha persona aunque se encuentre o se halle presa por virtud de una orden de autoridad judicial competente. O sea que ya se dictó la orden, lo habían detenido, está preso, pero como no se ha presentado, lo van a presentar. Pero como él ya había sido juzgado, sí, pero está siendo objeto de vejámenes en la cárcel, entonces se va a volver a presentar. ¿Por qué? Porque va a hacer valer su derecho de que está sufriendo esos vejámenes para que lo quiten de esa cárcel, lo trasladen a otra, ¿verdad? Entonces, para eso se refiere que hay obligación de proceder a la exhibición personal según el artículo 94. En cuanto al artículo 95, las personas plagiadas o desaparecidas. Si me hace el favor de leer ahí algún otro compañero. Personas Artículo plagiadas. 95. Después le cedemos el micrófono ahí a otra persona. Si me lee el 95 uno de ustedes y luego el 96 otro. Gracias. Bueno. Artículo 95. Personas plagiadas o desaparecidas. Cuando la exhibición se hubiere solicitado en favor de personas plagiadas o desaparecidas, el juez que haya ordenado la exhibición debe comparecer por sí mismo a buscarlas en el lugar en donde presuntamente se encuentren, ya sean centros de detención, cárceles o cualquier otro lugar señalado, sugerido o sospechado en donde pudieran encontrarse. Gracias, Mariel. Efectivamente, el artículo 95 se refiere a las personas plagiadas o desaparecidas. Hay una persona que está desaparecida, entonces hay que buscarla. Cuando la exhibición se hubiere solicitado en favor de personas plagiadas o desaparecidas, el juez que haya ordenado la exhibición debe comparecer por sí mismo o buscarlas en el lugar en donde presuntamente se encuentre, ya sean en centros de detención, cárceles o cualquier otro lugar señalado, sugerido o sospechado en donde pudieran encontrarse. ¿Qué otro lugar podríamos hacer notar nosotros acá? O el por qué pusieron esto de que el juez que ordenó la exhibición personal puede comparecer a buscarla. Dice. Centros de detención, cárceles o cualquier otro lugar señalado, sugerido o sospechado en donde pudieran encontrarse. ¿Qué lugar se nos ocurre a nosotros donde podría estar esta persona desaparecida?
Lick, ¿podría ser como un hospital? Puede ser un hospital en cuanto a cualquier otro lugar señalado, sugerido o sospechado. Un hospital, muy bien, ya sea nacional o un centro asistencial privado, ¿verdad? Ya. ¿Cuál otro lugar se nos ocurre a nosotros? Viendo que hay otro lugar, por ejemplo, las zonas militares, ¿verdad? Y esto se daba mucho antes, que las personas en los centros de la policía o del ejército los detenían y los llevaban, y eso es lo que yo les decía en la otra vez en clase, de que en el curso anterior, que muchas personas desaparecidas o plagiadas y nunca aparecieron porque, valga la redundancia, las desaparecían, pero era porque no las ponían a disposición del órgano jurisdiccional. Por eso, desde que hubo esto de que ahora los 6 horas están contemplados en la Constitución, de que se deben de poner a disposición del órgano jurisdiccional las personas, ¿verdad? No como antes, que eran 24 horas, y en esas 24 horas ya no aparecían las personas. En cuanto al artículo 96, creo que Luz María iba a leer el otro artículo. Si me hace favor, el artículo 96. Artículo 96. Exhibición en el lugar de detención. Cuando así se solicite o el tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición pedida se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido sin previo aviso o notificación a persona alguna. Gracias. Esto significa de que la exhibición personal en el lugar de detención, cuando se haya solicitado o el tribunal ya tenga conocimiento, va a practicar la exhibición personal en donde él cree que se encuentra el detenido. Pero hay algo muy importante. El juez la va a ir a practicar, y a quien le van a notificar va a ser, en este caso, al abogado auxiliante, quien interpuso la exhibición personal en aquellos 2 trabajos que hicieron. Si hay un abogado ahí, le van a avisar al abogado: mire, ahorita vamos a ir a hacer la exhibición personal. Pero ni el abogado ni el juez le van a notificar allá a donde van a ir a hacer la exhibición personal. Como dijo la compañera anteriormente, Mariela, creo que fue la que explicó, en un hospital, ya sea nacional o privado o cualquier otro lugar, menos si es, por ejemplo, en las bases militares, que era donde estaban esas situaciones. El juez, cuando sienten, el juez llegó ahí y pues el abogado tiene que estar ahí alerta a eso para ir a ver que se lleve a cabo la exhibición personal, pero no están notificando. Entonces van a llegar de sorpresa, sin notificación alguna. Gracias por las participaciones, y vamos con el artículo 97. Le cedemos entonces el audio ahí a otro compañero o compañera. Gracias. El 97. Artículo 97. Libertad de la persona afectada. Si del estudio del informe y antecedentes resultare que es ilegal la detención o prisión, se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. A petición del afectado o del interponente, el juez ordenará, la autoridad que entregue al detenido a la persona designada por el mismo afectado o interponente y en el lugar seguro, haciéndose constar en acta. Gracias, Sergio. Bien, pues creo que, si no estoy mal, en el artículo 7 del Código Penal establece que por analogía no se pueden crear figuras delictivas. Ustedes ahí van a verificar eso. Esto es interesante porque cuando hay una primera declaración que han detenido a una persona, nosotros llegamos al juzgado, y esto se da más en los juzgados de paz, que detienen a una persona e inmediatamente llega el abogado, y cuando lo van a escuchar,
pues el abogado va a ir a darse cuenta del por qué detuvieron a una persona. Pero aquí ya lo están poniendo a disposición, ¿verdad? Entonces, el 7. Ahorita les comento un caso concreto de este artículo. Vamos a tratar de explicarlo. Si el estudio del informe y antecedentes resultare que es ilegal la detención o prisión, se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. A petición del afectado o del interponente, el juez ordenará a la autoridad que entregue al detenido a la persona designada por el mismo afectado o interponente en el lugar seguro, haciéndose constar en acta. Esto, en el lugar seguro, quiere decir que si encontraron en uno de los lugares y no había razón para que estuviera detenida la persona, pues va a quedar en libertad inmediata. Pero también se da otras situaciones, por eso les hacía referencia a ese artículo 7. Resulta de que recuerdo, a ver si ustedes se recuerdan también, de que en una de las situaciones de uno de los bancos, cuando se dio el desfalco de dinero, allí habían personas que estaban siendo buscadas y en las autopatrullas tenían en el vidrio las fotos de las personas y decía se busca. Y habían algunas fotos de las personas y que quien diera información pues iba a tener una recompensa de eso. Pero en cierta ocasión en la carretera interamericana iban dos personas en un pick-up y la policía los detiene, les pide los documentos, entregan licencia, la tarjeta de circulación, todo en orden. Pero a uno de los policías le pareció sospechoso el acompañante, el padre de quien iba manejando, y le dice, después me comentaron a mí, eran 3 policías, y le dice uno, fíjense que él se parece a una de las personas que cargamos nosotros aquí, de los que se buscan. Es cierto, dijeron los 3, y se lo llevaron, menos mal, pues lo llevaron a la subestación de la policía, pero lo tuvieron ahí nada más como 45 minutos y lo llevaron al juzgado. Si no lo hubieran puesto a disposición del juzgado entre las 6 horas, pues interponemos una exhibición personal. Pero lo llevaron al juzgado. Entonces, al llegar al juzgado, ¿y por qué lo pusieron? Porque fíjate que él es sospechoso de eso. No. Ahora bien, piden un informe a la autoridad máxima de la policía y dicen que tiene orden de captura. El problema de este señor es que hacía más o menos como unos 7 años él había tenido un problema de cuestiones de índole económica y como consecuencia también se le llevó un juicio penal, pero ya lo había resuelto. La situación fue que del juzgado no mandaron la información a la policía para que desvanecieran de los archivos esa orden de aprehensión y por eso le existía. Entonces ahí manifestamos de que por analogía no se podían crear figuras delictivas. Y si bien es cierto que él tenía pendiente esa situación según los archivos, pero que él ya le había solventado, menos mal que en Huehuetenango, de donde era originario el señor, allá otro familiar envió por fax al juzgado. Oye, ¿entendés, por favor? ¿Por qué no entendés? A tu papá le va a decir, vas a ver. Copia de esos documentos. Parece. Solo Y ni aguanta. Pues entonces les decía que el juez se dio cuenta de que efectivamente lo que estábamos manifestando y en la declaración del señor de que él ya había resuelto esa situación, pero por negligencia de la autoridad, entiéndase del juzgado, para haber enviado a la policía a sus archivos, haber desvanecido, quitado o cancelado esa orden de aprehensión, por eso lo habían detenido. E inmediatamente quedó en libertad el señor y otro día se comprometieron a presentar copia de esa certificación, pero fue entonces porque querían crear figuras delictivas y eso no es posible de conformidad con el Código Penal. Y el artículo 98 se refiere a los testigos, expertos e informes, donde el tribunal podrá para la misma audiencia en que se ha decretado la exhibición ordenarla
comparecencia de los testigos y expertos que consideren necesarios para esclarecer los hechos, así como recabar cualquier otro tipo de información. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, disculpe la interrupción. En el artículo 97, en donde se dará la libertad a la persona, mi duda es la siguiente: ¿se le mancharán, digamos así, los papeles como antecedente policíaco por haber sido detenida la persona? Perdone. No tendrían que manchársele los antecedentes a la persona, porque él está siendo detenido y no había sido puesto al juzgado, y por eso ahora, por ejemplo, en el juzgado de turno en la Antigua, ahí tienen los controles de la policía, y cuando llevan a la persona, ahí le toman las huellas correspondientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, no debió de habérsele efectuado dicha situación, porque entonces le están vedando ese derecho de después andar haciendo el trámite para volver a activar sus antecedentes policiales. Gracias, licenciado. Muy bien. Y el artículo 99 se refiere a acta y resolución de la exhibición. En la audiencia de la exhibición se levantará acta en la que se asentarán todas las incidencias. Esto de levantará acta en derecho notarial lo van a ver, porque cuando se examinan en derecho notarial dice, ¿y cómo es eso que están levantando acta? Pero ustedes van a ver más adelante en derecho notarial de que así lo establece la ley, se levantará acta. Entonces, se firma puesta. Entonces, como en la ley así lo establece, así lo deberá sostener uno, ¿verdad? En la respuesta que va a dar. Entonces, se faccionará acta, debería de decir aquí, o se realizará acta, pero se levantará acta, así está en la ley, en la que se asentarán todas las incidencias en que en ella ocurran. Seguidamente se emitirá resolución declarando la procedencia o improcedencia de la exhibición. Entonces no procedió la exhibición. Sí, la exhibición solo es exhibieron a la persona, pero no nos lo van a dejar libre. Entonces la exhibición solo fue procedente para ponerlo y exhibirlo, pero no quedó en libertad porque hay un delito, les decía anteriormente, de que tendrá que solventar. Condena en costas, el 100. Solo habrá condena en costas para el solicitante. Solo quiero ver una cuestión aquí. En el artículo 100. Sí. Vamos a ver cómo interpretamos esto. Solo habrá condena en costas para el solicitante cuando evidentemente se establezca que la petición fue maliciosa o temeraria, o cuando haya sido promovida con el fin de obstaculizar la administración de la justicia. Y en el segundo párrafo, la condena en costas es obligatoria cuando la exhibición fuere declarada con lugar, debiendo indicar el tribunal quién es el responsable de su pago. Entonces, interpretamos que en el primer párrafo se refiere a que la condena en costas va a ser para el solicitante de la exhibición personal, porque fue maliciosa o temeraria, porque aún sabiendo de que ya fue puesto o lo llevan para el juzgado y aún así interpusimos la exhibición personal, es maliciosa o temeraria. Y en el segundo párrafo es en contra de quien se interpuso, o sea, en contra de la autoridad, porque dice que la condena en costas es obligatoria cuando la exhibición fuere declarada con lugar, debiendo indicar el tribunal quién es el responsable de su pago. Se refiere entonces contra la autoridad. Vean, pues aquí en la exhibición personal, como abogado, muchas veces hablamos con la autoridad y decimos, bueno, ¿dónde está el detenido? ¿Lo van a poner a disposición? No, que entonces, y se interpone la exhibición personal. Pero a la policía no crean de que no es que le interesa, la policía no espera que le vayan a interponer una exhibición personal, porque van a tener problemas hasta en su trabajo. Puede ser de que por una situación de esas no solo sean responsables penalmente, sino que también van a tener responsabilidades internas. Hasta su trabajo está en juego de la policía. Por eso es de que la policía siempre anda ahí pendiente de que dentro de las 6 horas van a llevar al juzgado a quien han detenido, ¿verdad? Entonces están siempre pendientes de eso, y más se daba
antes. Entonces uno también como abogado le hace ver a la policía de que, mire, me hace favor de llevarlo al juzgado porque lo que menos queremos es interponerle una exhibición personal. Y si no, también ya lo interpusimos y la policía pues va a estar pendiente de eso y no les tiene cuenta a ellos pues de que se les interponga una exhibición personal, porque ahí sí van a tener problemas internos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que ellos están pendientes de que de presentarlo dentro de las 6 horas. Eso es, compañeros, en cuanto a esto de la exhibición personal. Y en una clase posterior les quiero tratar de explicar lo referente a la inconstitucionalidad ahí, porque de la exhibición personal lo que hace falta según la Constitución Política, como esto está contemplado en el artículo 266, en el 268 está la función de la Corte de Constitucionalidad, cómo está integrada. Pues ya sabemos que está integrada por 5 magistrados titulares, 5 suplentes, y que cuando se va a conocer en algunos casos especiales, pues se eleva a 7, es decir, que de los 5 suplentes, 2 suplentes más la integran, ¿verdad? Los requisitos para ser magistrado, es interesante leer esto, que de hecho ya lo habíamos visto, pues. ¿Cuáles son los requisitos para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad del artículo 270? Eso es lo más interesante de esto. Y en cuanto al trabajo que ustedes me presentaron, pues ahí se pudieron dar cuenta de que pueden hacer una exhibición personal en cualquier tipo de papel, verbal, por teléfono, y lo puede presentar el que tenga interés. Y si a usted como abogado lo están requiriendo para que haga una exhibición personal, pues entonces le va a colocar por lo menos el artículo o los artículos de la Constitución y de la ley de amparo en que se está fundamentando, y firma con el auxilio, y desde luego que va a llevar un timbre forense, el auxilio del abogado, ¿verdad? Que eso más adelante ustedes van a ver todo lo que se refiere a impuestos. Pero sí les agradezco pues de que me hayan enviado su trabajo, y primeramente Dios la otra semana ya lo vamos a tener listo. Y mañana tenemos clase, entonces ya sea mañana o el próximo jueves, yo estoy terminando la clase de explicarles esto de la inconstitucionalidad, y luego ya nos ponemos ahí de acuerdo para el examen, que de hecho lo que hemos visto ahorita de la ley, más que todo de la exhibición personal, ¿verdad? Y para el examen final, pues algunas 2, 3 preguntas ponemos de todo lo que hemos visto, pues lo más interesante. No sé si tienen alguna duda, todavía hay un minuto por acá pendiente. Y si no, pues buenas noches, y a cada uno siempre las precauciones del caso. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado también. Se conectaron 54 compañeros. Muchas gracias. Feliz noche, Lick.